Todo comenzó una noche de viernes, cuando estábamos cenando. Era una de esas noches en las que nada parecía fuera de lo normal. Hacía frío afuera, la televisión estaba encendida de fondo con algún programa que ni siquiera prestábamos atención, y yo había preparado pasta, como casi todos los viernes. Recuerdo que estábamos sentados en la mesa, con la luz cálida del comedor sobre nosotros. Él se veía un poco distraído, removiendo la comida en su plato sin mucho apetito. Yo, como siempre, noté algo en su actitud, pero no le di demasiada importancia al principio. Después de tantos años de matrimonio, una aprende a interpretar los silencios, pero también a no presionar cuando no es el momento adecuado. Sin embargo, esa noche él rompió ese silencio. Clara, hay algo que he estado pensando mucho últimamente. Y necesito hablarlo contigo, dijo, con ese tono serio que rara vez usaba. Mi estómago se apretó al instante. ¿Qué podría ser? ¿Un problema en el trabajo? ¿Algo de salud? Pero lo que vino después, jamás lo habría imaginado. Quiero que me prometas que me vas a escuchar sin juzgar, continuó. Lo miré fijamente, sentí una mezcla de curiosidad y miedo. Asentí, sin saber que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría nuestra relación para siempre. Verás, tengo una fantasía. Y no sé si es algo que podrías entender o aceptar, pero necesito decírtelo. Me encantaría verte, con otro hombre. En ese momento, sentí que el aire me faltaba. ¿Qué acababa de decir? Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. No podía creer lo que estaba oyendo. Lo miré buscando alguna señal de que todo era una broma, alguna pista que me indicara que me estaba tomando el pelo, pero su mirada era seria, casi vulnerable. No, no entiendo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Logré articular, aunque mi voz temblaba. Es algo que he estado pensando desde hace tiempo, dijo con calma, aunque claramente había un nerviosismo en su tono. No se trata de que yo no te desee o algo así. Todo lo contrario. Pero, la idea de verte con otro hombre, de ver cómo reaccionas, de saber que estás disfrutando con alguien más, me excita. Mi cabeza daba vueltas. No sabía si debía sentirme enfadada, herida o intrigada. Habíamos estado juntos durante más de 10 años, y jamás, ni en el más remoto de los escenarios, habría imaginado algo así viniendo de él. Siempre habíamos tenido una relación monógama, tradicional, o al menos eso pensaba. ¿Esto es lo que quieres?, pregunté, tratando de entender. Quiero que lo pienses. No quiero que te sientas presionada ni que lo hagas solo por mí. Pero, sí, me encantaría verte disfrutando con otro hombre. Quiero ser testigo de eso, ver lo que te hace sentir. Hubo un silencio pesado entre nosotros. Sentía que todo lo que sabía sobre nuestra relación se tambaleaba. ¿Acaso esto era una señal de que ya no le interesaba? ¿O simplemente era una fantasía, algo sin consecuencias reales? Esa noche apenas dormí. Su confesión daba vueltas en mi cabeza, y no podía dejar de preguntarme qué había pasado por su mente para llegar a ese punto. ¿Era yo suficiente para él? ¿O simplemente necesitaba algo más, algo diferente? Sentía una mezcla de inseguridad y curiosidad que me carcomía por dentro. Los días siguientes fueron extraños. No hablamos del tema de nuevo, pero la tensión entre nosotros era palpable. Cada vez que lo miraba, me preguntaba si realmente estaba pensando en lo que había dicho. ¿De verdad quería verme con otro hombre, o era simplemente una idea pasajera que algún día olvidaría? Finalmente, no pude más. Una tarde, mientras estábamos en la sala viendo televisión, lo confronté. ¿De verdad quieres que lo haga? ¿Verme con otro?, pregunté, sin rodeos. No podía seguir guardándome esa pregunta. Él me miró, sorprendido de que hubiera sacado el tema de nuevo, pero también aliviado. No quiero que lo hagas si no estás cómoda. Pero sí, me gustaría. Me excita pensarlo. Sentí un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo, algo en mí comenzó a despertar. Era una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué pasaría si realmente lo hacía? ¿Cómo cambiaría eso nuestra relación? No podía negarlo, la idea, aunque perturbadora al principio, también me provocaba cierto cosquilleo.
La posibilidad de romper las reglas, de hacer algo tan prohibido, era tentadora. Las semanas pasaron, y ese pensamiento no me dejaba en paz. Me descubrí fantaseando con la idea, imaginando cómo sería estar con otro hombre mientras mi esposo me observaba. ¿Qué sentiría yo? ¿Qué sentiría él? ¿Eso destruiría lo que teníamos o lo haría más fuerte? Después de mucho pensarlo, tomé una decisión. Le dije que estaba dispuesta a considerarlo, pero que tendríamos que hablar de los límites, de cómo lo manejaríamos, de qué pasaría después. Su reacción fue de puro alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo este tiempo. Lo haremos a tu manera, me dijo. Yo solo quiero que disfrutes. Que experimentes algo nuevo. Y, si en cualquier momento te incomoda, lo detenemos. Una noche, después de cenar, me armé de valor y le dije, está bien. Lo haremos, pero solo si yo tengo el control total de la situación. Su rostro se iluminó. Parecía aliviado, pero también nervioso. Sabía que esto no sería fácil para ninguno de los dos. Quería que quedara claro que sería yo quien decidiría cuándo, cómo y con quién. Si en algún momento me sentía incómoda, se acabaría. Comenzamos a hablar de cómo sucedería. Pensé que él traería un plan ya elaborado, pero sorprendentemente, me dejó todo a mí. Tú eliges a la persona, tú decides dónde y cuándo. Solo quiero estar ahí, como espectador, me dijo. Eso me dio una extraña sensación de poder, una sensación que nunca había experimentado en nuestra relación. Siempre habíamos tomado decisiones juntos, pero en este caso, todo recaía en mí. Pasaron varias semanas mientras procesaba lo que iba a hacer. El proceso de elección no era fácil. No podía ser alguien cercano, ni alguien con quien tuviéramos algún tipo de conexión emocional. Tenía que ser alguien ajeno a nuestras vidas, alguien que no dejaría una huella más allá de ese momento. Y entonces lo conocí. Se llamaba David, un hombre que conocí en una cafetería donde solía ir a trabajar. No era alguien con quien había hablado mucho antes, solo un par de intercambios breves. Pero había algo en su manera de mirarme, en su sonrisa tranquila, que me hizo pensar en él. ¿Sería él la persona adecuada? No tenía ninguna relación con nosotros, y parecía tener la madurez suficiente como para entender que esto no era algo personal, sino una fantasía. Me atreví a hablar con él. Fue una conversación surrealista, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Nunca había pensado que estaría en una situación como esta, explicando a un desconocido los deseos más íntimos de mi esposo y proponiéndole algo tan inusual. Para mi sorpresa, David no solo no me juzgó, sino que pareció intrigado. Me escuchó con calma y, después de un largo silencio, accedió. Si estás segura de esto, yo también lo estoy, me dijo. Cuando le conté a mi esposo, sentí que el aire en la habitación se volvía denso. Por un lado, estaba excitado, lo podía ver en sus ojos. Pero también estaba nervioso, quizá más que yo. Esa noche no hablamos mucho más del tema. Ambos sabíamos que el momento estaba cerca, y ninguno de los dos sabía realmente cómo reaccionaría. El día llegó. Habíamos acordado que sería en un hotel, lejos de nuestra casa y de cualquier lugar familiar. Quería mantener todo lo más separado posible de nuestra vida cotidiana, como si esa experiencia fuera parte de otro mundo, de otra vida. Estábamos allí los tres, con la tensión palpable en el aire. Recuerdo que mis manos temblaban mientras me desvestía, sintiéndome vulnerable y poderosa al mismo tiempo. David fue atento, respetuoso, y aunque estaba allí para algo puramente físico, lo manejó con una delicadeza que jamás olvidaré. Mientras todo ocurría, miraba de reojo a mi esposo, quien estaba sentado en una silla al otro lado de la habitación, observando en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de deseo y asombro. No puedo decir que todo fue fácil. Hubo momentos en los que mi mente se nublaba con la duda, con el miedo a lo que esto significaría para nosotros después. Pero también hubo momentos en los que me sentí más viva que nunca. Era como si hubiera roto todas las reglas, como si hubiéramos traspasado una barrera de la que ya no habría vuelta atrás. Cuando todo terminó, el silencio en la habitación era ensordecedor. David se vistió y se fue con una despedida cortés, dejando atrás solo el eco de lo que acababa de pasar.
Mi esposo y yo nos quedamos ahí, mirándonos sin decir nada por un largo rato. Yo no sabía qué decir, y tampoco sabía qué estaba pensando él. Finalmente, se acercó a mí, me abrazó con fuerza y susurró, «Gracias». No sé si fue por cumplir su fantasía o por confiar en él lo suficiente como para llevarla a cabo, pero en ese abrazo entendí que algo en nuestra relación había cambiado para siempre. No sé si para bien o para mal. Solo el tiempo lo diría.